buenos días, Dios les bendiga a nuestra amada audiencia, a todos los amigos, hermanos, familia, que domingo a domingo pues nos están siguiendo allí a través de las redes sociales. Queremos bendecir, saludar a la gente de Visión TV. Dios les bendiga pues por el servicio que están prestando a la obra de Dios. Queremos también bendecir la vida de nuestro apóstol Antonio Quijada en la emisora 99.5 Manantial. También a el señor Jesús González, que nos presta el apoyo allí dirigiendo la emisora Pachangosa y Rumbera. Dios les bendiga poderosamente. Queremos saludar también y bendecir a nuestros hermanos, hijos espirituales que están en las naciones de la tierra, allá en Panamá, la gente que está en Colombia, la gente que está en España, en Brasil. Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Y hoy Dios tiene una palabra de bendición para tu vida. La palabra es la que produce, genera fe en nosotros, y la fe produce vida. La fe entonces viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Vamos a pedirle que usted se mantenga hoy atento a la palabra, que usted haga reverencia a la palabra. Cuando todo lo que nosotros respetamos se atrae a nuestras vidas. Hay personas que no respetan, por ejemplo, el dinero y no saben administrarlo, entonces el dinero se aleja. Pero cuando administramos el dinero entonces viene. Y así es, cuando nosotros respetamos la palabra de Dios se manifiesta a nuestras vidas. Y hoy vamos a hacer reverencia a Dios por medio de su palabra. Y yo declaro que la palabra hoy va a producir milagros, va a producir sanidades. Declaro que hoy se manifiesta lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 30. Dice así: y permite que a través de tu mano se hagan sanidades, señales milagrosas y prodigios en el nombre de nuestro amado hermano mayor Jesús, a través de Jesús. Entonces hoy, por medio de la palabra, hay sanidades, hay milagros y hay prodigios en tu vida, en tu familia, en la ciudad y en el país, en el poderoso nombre de Jesús. La palabra que quiero compartirte hoy la hemos titulado Tiempo de hablar y declarar, profetizar la palabra de Dios. Este es un tiempo para hablar, para ejercitarnos en el hablar, en la palabra. Y dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Eso lo repite el salmista David en el Salmo 116:10, que dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Entonces es tiempo de hablar. El que cree tiene que hablar. Todo lo que creemos, todo de lo cual nosotros confiamos en Dios y estamos convencidos, tenemos que hablarlo. Y escuche esto, la palabra creer es una palabra del griego que se escribe pisteu y significa lo siguiente. En primer lugar, creer significa tener fe, tener fe. Creer también tiene que ver con dar crédito a algo. Creer, básicamente, y en esta vamos a concentrarnos, tiene que ver con confiar, confiar en Dios. No es igual decir que yo creo en Dios a decir yo confío en Dios. Confiar es entregarnos en sus manos. Confiar es dormir tranquilo sabiendo que Él está trabajando en nosotros. Confiar es lanzarnos a lo que Él nos está diciendo que hagamos, teniendo la plena seguridad de que Él lo va a hacer a través de nosotros. También creer tiene que ver con encomendar. Creer tiene que ver también con guardar, y esto es muy importante porque hoy vamos a hablar de la palabra, de soltar la palabra, y para soltar la palabra tenemos que tener depósitos de palabra. Entonces el que cree guarda la palabra de Dios. Escuche esto, ¿por qué es importante creer?
Por eso dice el apóstol Pablo, creí por lo cual hablé. Antes de hablar hay que creer. ¿Por qué es importante creer? Porque si no creemos, será imposible agradar a Dios. Y sabe, tenemos que hacer cosas, tenemos que actuar como predicamos la semana pasada, en función a que Dios se agrade con lo que nosotros estamos hablando. Debemos de llamar la atención de nuestro Dios. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin tener confianza, sin creer, sin fe, nosotros no podemos agradar a Dios. Y si no agradamos a Dios, entonces no le adoramos. Si no le agradamos a Dios, entonces no contaremos con su favor. Así que lo que activa el favor de Dios es la fe. Cuando le agradamos, cuando nosotros actuamos en función a lo que creemos en Él. Entonces debemos confiar en Él. Debemos confiar en Él. Creer es confiar en Él. Creer es que confiamos no solo en Él, confiamos en su palabra, porque su palabra es espíritu y sus palabras son vida. Debemos confiar en Dios y también debemos confiar en los hombres de Dios. Como dice Segunda de Crónicas 20:20, creed en Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Entonces, cuando nosotros confiamos, cuando nosotros creemos, lo segundo que debemos hacer es hablar. Y de eso vamos a enseñar un poco en esta mañana. ¿Qué debemos hablar? Lo primero que Dios nos manda a hablar son palabras de salvación. Hablaremos palabras de vida y no de muerte. En nuestra boca está la vida, como dice Romanos 10:8. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que profesamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos hablar palabras de salvación, no palabras de muerte, no palabras de angustia, no palabras de desánimo, palabras de salvación. Y en ningún otro hay salvación, dice la palabra, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro primer mensaje tiene que ser el mensaje de la salvación. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. El mensaje, la palabra de salvación tiene que predicársele a toda persona sin discriminación de ningún tipo. El mensaje de salvación tiene que predicarse a tiempo y afuera de tiempo. No tenemos que hacer acepción de persona. La Biblia dice que cuando Jesús estaba allí en la cruz, allí para entregar su alma, allí Jesús estaba predicando. Un hombre que estaba a su lado le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le predicó, le dio el mensaje, le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De manera que no hay condiciones y circunstancias que nos impidan a nosotros predicar el mensaje de salvación. Iglesia, este es un tiempo para predicar con mayor poder, con mayor ímpetu, como dice Hechos 4:29, sin temor la palabra de Dios. Ese es nuestro principal mensaje. Entonces, ¿predicamos qué? Predicamos a Cristo. Hablamos salvación. Amén. ¿Sabe qué significa el Evangelio? El Evangelio significa buenas noticias. La palabra griega evangelión. Buenas noticias. Nosotros somos portadores de buenas noticias. Y lo mejor que le puede pasar a una persona es conocer a Jesucristo. Por lo tanto, nuestro llamado principal es predicar el mensaje de salvación. Escuche algo. Las palabras
tienen un poder creativo extraordinario. Tienen poder creativo extraordinario. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue ordenado, fue constituido, fue establecido por la palabra de Dios. Fíjense el poder creativo de las palabras. Todo lo que existe, todo el universo, todo lo que hay en la atmósfera, en todo lugar del universo, fue creado con la palabra de Dios. Y a mí me sorprende, me siento maravillado, regocijado en saber que la palabra de Dios está en nuestra boca. Cerca de ti está la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón. Entonces las palabras tienen la capacidad de crear ambientes. Escuche esto. Hay ambientes agradables y ambientes desagradables. Todo depende de las palabras. Yo siempre digo que nosotros no somos solamente el termómetro que capturamos cómo está el ambiente. Algunas veces llegamos a un lugar y decimos, este ambiente está tenso, este ambiente está un poco extraño. Pero nosotros no somos termómetros para capturar la temperatura del ambiente solamente. Nosotros somos termostatos que cambiamos los ambientes. Escuche, ¿cómo cambiamos los ambientes? Con la palabra. Usted puede llegar a un sitio donde hay un disturbio y usted levantar la voz y decir, en el nombre de Cristo, declaro la paz de Dios, vamos a calmarnos aquí, vamos a tener confianza, vamos a tener paz, y usted entonces se convierte en un transformador de ambientes. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra. Con la palabra nosotros creamos ambiente. Con la palabra tú puedes crear el ambiente de tu casa, el ambiente de tu familia. Escúcheme bien, la Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, dependiendo de las palabras que tú estés hablando hoy allí en tu casa, así estará el ambiente allí en tu hogar. Entonces, tú eres un creador de ambiente. Yo te animo, te desafío a que crees un ambiente de gloria allí en tu familia con la palabra de Dios. Suelta palabras de vida, suelta palabras de fe a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, a tus hermanos, a tus familiares, a esas personas que están contigo allí. Suelta palabras de esperanza y el ambiente será un ambiente de paz, un ambiente de gloria. Las palabras también dan vida. Las palabras son productoras de vida. El libro de Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios produce vida, y Cristo lo dijo claramente, no es solamente el alimento material lo que te da vida, te puede dar una vida física, te puede dar ciertas condiciones de salud, pero la palabra de Dios produce vida eterna, la palabra de Dios produce vida, alegría, gozo, paz. Entonces las palabras son productoras de vida. Las palabras devuelven la vida. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 11 versículo 43 que cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, hacía 4 días que Lázaro había muerto. Y Jesús le dijo a los que estaban allí, quiten la piedra, pero antes le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y Cristo le dijo a los que estaban allí alrededor, quiten la piedra. Y allí estaba Lázaro, 4 días que había muerto. Y me llama la atención acá que Cristo, por primera vez yo veo a Cristo levantando la voz y hablando fuerte. Y dice el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Escúcheme bien, ¿cómo resucitó Lázaro? Por la palabra. Las palabras resucitan. La palabra hace que lo que estaba muerto vuelva a la vida. Y yo declaro que tu matrimonio vuelve a la vida, tu negocio vuelve a la vida, tu salud vuelve a la vida. Todo lo que aparecía muerto en tu vida,
Dios lo va a resucitar en el nombre poderoso de Jesús. Las palabras atraen la atención de Jesús. Las palabras atraen la atención de Jesús. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 47, dice que había un hombre llamado Bartimeo, que era ciego, y Jesús iba pasando, y Bartimeo estaba a la orilla del camino. Allí estaban otros ciegos. Allí estaban otros ciegos que a lo mejor deseaban que Jesús hiciera algo por ellos. Pero escuche, Bartimeo soltó la palabra. Bartimeo comenzó a clamar. Y el versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces las palabras de Bartimeo, cuando Jesús escuchó que Bartimeo dijo, Jesús, Hijo de David, Jesús interpretó que aquel hombre tenía fe, que aquel hombre tenía confianza y llamó su atención. Y el versículo 49 dice, entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Las palabras llaman la atención de Jesús. ¿Qué palabras estás tú hablando hoy? ¿Qué declaraciones tú estás haciendo? Tienes que hacer declaraciones sabias que llamen la atención de Jesús, porque las palabras hacen que Jesucristo, que el Padre Celestial nos escuche y nos preste atención a lo que estamos clamando. Las palabras crean todo. Todo es creado por la palabra, todo lo que existe. Allí lo dice Hebreo, por la fe entendemos que fue constituido el universo. Todo lo que existe, todo lo que está, todo lo que será, es realizado por la palabra. La palabra tiene el mayor poder creativo, porque con la palabra Dios hizo todas las cosas. La Biblia dice que en el principio, Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y de pronto Dios comenzó a hablar, y dijo Dios, hágase la luz. Separó Dios la lumbrera mayor de la lumbrera menor, y apareció la luz, y todo lo que Dios dijo fue creado. Entonces las palabras crean todo. Pero tienes que hablar con fe, porque yo sé que hay alguien allí escuchándome que dice, pero es que yo he orado, pero es que yo he hablado, pero es que yo he dicho, pero es que yo cuántas veces más voy a pedir. Escúcheme bien. Tu palabra, las palabras que salen de tu boca, tienen que ser palabras de Dios, pero deben tener un ingrediente de fe. Tienes que hablar con fe. Mire lo que dice Marcos capítulo 11, versículo 23, dice así, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. No es solo decir al monte, quítate. Cualquiera puede decir al monte, quítate. ¿Cuántas veces le hemos dicho a una situación que se quite? ¿Cuántas veces le hemos dicho a una situación que ya no siga más perturbando nuestra vida? Pero no es solo decir, es decir creyendo, es hablar con fe. Y Santiago capítulo 1 versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lugar a otro. El que habla y no confía, el que habla y duda es como la ola del mar. Fíjese, va y viene. Y está en un vaivén toda la vida. Y hay gente que pasa en esto toda la vida. En un vaivén. En un vaivén. ¿Por qué? Porque hablan, pero no hablan con fe. Cuando tú hablas con fe, la montaña se va a quitar. Cuando tú declaras por fe, cualquiera que sea el problema, el Señor lo va a resolver. Porque Dios necesita de nuestra fe para Él actuar, porque lo que mueve la mano de Dios es la fe. Entonces, tenemos que tener fe y tener palabra. Tener depósitos de palabra y depósitos de fe. El salmista dijo, en mi corazón
he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Me llama la atención la palabra guardar. Hay que guardar palabra. Hay que practicar la palabra, hay que memorizar la palabra, tener un depósito de palabra de Dios para soltarla en la situación que se nos presente. Mire, vean lo que dijo Job. Job dijo así: del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Hay personas que guardan comida, se preocupan por almacenar alimentos, comida, pero no se preocupan por guardar palabra. Job dijo: yo guardé las palabras de su boca más que mi comida. Aleluya. Tenemos que saber que la palabra de Dios produce la comida. Y Jesús le dijo a Satanás, cuando Satanás le dijo, lo fue a tentar allá en sus 40 días de ayuno, le dijo a Satanás, porque Satanás le dijo: haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y sabe lo que le dijo Cristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De manera que debes guardar la palabra. Algunas personas me preguntan: ¿cómo usted se sabe tantos versículos de memoria? ¿Sabes? Porque los memorizo. Y les voy a dar una técnica para que usted se aprenda versículos de memoria. Repítalos 7 veces con cita y todo. Repita un versículo, varios versículos 7 veces. Y yo le garantizo que van a quedar fijo en su mente. Usted lo va a guardar. Y cuando el enemigo venga a tentarle, y cuando el mar se encrespe, y cuando las olas vengan sobre usted, y cuando las circunstancias vengan sobre su vida, entonces usted sacará la palabra, y la palabra de Dios creará vida, y la palabra de Dios traerá la activación de los ángeles a tu favor. De manera que es tiempo también de guardar la palabra. Oh, gloria a Dios. Las palabras de Dios producen gozo y alegría en tiempos de crisis. Y esto es muy importante, porque la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 60, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad a las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. En la medida que el tiempo pasa, se van desencadenando en la tierra acontecimientos de crisis. Por ejemplo, el que estamos viviendo ahora, de pandemia. Escuche, tiempos difíciles, pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra de Dios trae gozo, trae alegría en cualquier situación. Dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre es invocado sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. El profeta dice, yo conseguí tus palabras y las comí. Aleluya. Y las comí. Escuche lo siguiente, las palabras no es solo para uno deleitarse oyéndolas. Hay gente que viene, por ejemplo, a los servicios y le dice al pastor, pastor, excelente palabra, muy bonito su mensaje, nos vemos algún día o nos vemos el próximo domingo. No, la palabra no es solo para deleitarse, la palabra es para comerla, la palabra es para digerirla, la palabra es para guardarla, la palabra es para atesorarla en el corazón. Entonces Jeremías dice, yo comí las palabras tuyas y esas palabras produjeron en mí gozo y alegría. Y yo quiero hacer la diferencia entre el gozo y la alegría.
Hoy necesitamos estos dos frutos del Espíritu, gozo y alegría. Escuche esto, gozo y alegría. La alegría viene producto de que tú recibas una noticia buena, una noticia externa. Cuando te dicen viene un familiar, el familiar que se había ido regresa, a ti te da alegría porque lo vas a ver. Hay gente que se alegra cuando finaliza el año, en las Navidades, en Año Nuevo, se alegran. Hay otros que se alegran porque le aumentaron el sueldo, otros que se alegran cuando le dan un regalo, un obsequio. Eso es producto, la alegría es producto de un estímulo externo. Pero el gozo del Señor, el cual es nuestra fortaleza, es producto del Espíritu Santo que está en nosotros. Y gozo es saber que aun cuando hoy no estoy viendo nada, yo sé que ya lo tengo por fe y me gozo. Es celebrar de antemano, es celebrar anticipado. Entonces, la palabra de Dios produce gozo, produce alegría. Y hoy necesitamos el gozo del Señor. Hoy necesitamos estar confiados en el Señor, porque aun cuando no veamos que se ha descubierto la vacuna, aun cuando no veamos que las cosas no están a nuestro favor, nosotros tenemos la confianza que el Señor ya está actuando, que de Jehová es la tierra y su plenitud, y por eso nos gozamos. No estamos tristes, no estamos desesperanzados, estamos confiados, tenemos paz en nuestros corazones. Aleluya. Entonces Jeremías dice, yo recibí la palabra, yo comí la palabra y esa palabra me produjo gozo y me produjo alegría en mi corazón. Aleluya. Las palabras entonces son las que permiten que nosotros estemos con una actitud de victoria. Por la palabra somos más que vencedores. Ahora, las palabras deben estar respaldadas por acciones. Mire lo que dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. El que me oye estas palabras y las hace. No solo las habla, sino que las pone en práctica. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, la palabra no solo la tenemos que hablar, las palabras las tenemos que practicar. Amén. Las palabras las tenemos que practicar. Yo siempre le digo a los matrimonios, a los hombres, mire, no le digan a su esposa gorda. No le digan a su esposa hija, porque ella no es su hija. No le digan flaca, porque no es flaca. No le digan a su esposa mami, porque no es su mamá. Díganle a su esposa mi amor. Escuche, esta palabra amor produce en la vida de la mujer, de nuestra esposa, una sensación de seguridad, de ternura. Y cuando tú comienzas a poner en práctica esta palabra de amor, oh gloria a Dios, tu hogar comienza a cambiar, tu familia va a dar un giro de bendición de 180 grados. Entonces la palabra hay que practicarla. Si nosotros hablamos de fe, tenemos que salir en fe. Si nosotros hablamos de alegría, tenemos que gozarnos. El apóstol Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. En todo y por todo he sido enseñado y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la palabra es para practicarla. Y les regalo este texto. Mire, en el libro de Santiago capítulo 22, hasta el 25 dice, pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas
El que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra bienaventurado tiene que ver con prosperidad. Quien es, escuche bien, quien es bienaventurado es feliz 3 veces, es próspero. Quiere decir que quien practica la palabra va a prosperar en todo. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Quien practica la palabra será perfecto. Y yo declaro que esta unción de perfección viene sobre tu vida en este momento, en el nombre de Jesús, porque tú no solamente serás un oidor o hablador de la palabra, sino hacedor de la palabra de Dios en tu vida. Todo lo que tú creas, ponlo en práctica. Lo que creas de Dios, ponlo en práctica. Tengo un amigo pastor que tiene más de 70 años de edad y él fue diagnosticado de un cáncer de piel. Entonces él dijo: Señor, yo quiero seguir sirviéndote. Yo voy a hacer un pacto contigo. Si tú me sanas, Señor, yo voy a seguir abriendo congregaciones, voy a seguir sirviéndote. Y él hizo ese pacto con Dios. Y de San Félix se fue a Puerto Ordaz a fundar una iglesia. Y allí estaba con su esposa, se fue solo con su esposa. Y dejó la iglesia en manos de unos pastores de su cobertura. Y dice que en ese proceso, él comenzó nuevamente a hacerse los exámenes y el cáncer había desaparecido. Escúcheme esto. Y yo le pregunté a ese pastor un día: pastor, dime cuál es el código de tu éxito, ¿por qué te funcionan las cosas? Y él me dijo: mira, yo no sé mucho de Biblia, pero lo poco que yo sé de la palabra lo pongo en práctica. Ese es mi éxito. Eso marcó mi vida. Y así es, lo que tú sepas de la palabra, tienes que ponerlo en práctica. No tienes que ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra de Dios. Ahora, finalmente, la palabra que sale de la boca de Dios nunca regresará vacía, sino que cumplirá el propósito. Porque hay personas que dicen: apóstol, y las palabras se las lleva el viento. No, las palabras necias sí, pero la palabra de Dios no se la lleva el viento. Las palabras de Dios cumplen su propósito. Cuando tú sueltas la palabra de Dios cumple su propósito. Yo tengo siempre la confianza que cuando oro por un enfermo, Dios cumple su palabra en ese enfermo. Dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Cuando yo oro por un enfermo, lo reconcilio con Dios. Oro por él para que cualquier pecado de duda, de incredulidad, de falta de perdón haya en su corazón. Y ese enfermo se reconcilia con Dios, reconoce. Entonces yo creo que la palabra de Dios va a hacer efecto en su vida. Y que ya la sanidad y que ya el milagro de Dios está hecho en esa vida. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando tú sueltas la palabra, Dios va a hacer algo en la vida, Dios va a hacer algo en el ambiente, Dios va a hacer algo en la familia. Y mire lo que dice el libro de Isaías 55:10, dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Lo que Dios está diciendo aquí, que así como la lluvia y la nieve descienden y riegan la tierra y hace que y no vuelve otra vez allá, porque la nieve que baja, la lluvia que baja no vuelve otra vez, sino que
riega la tierra y hace que la semilla germine, dice Dios, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual yo la envié. Toda palabra de Dios no se la lleva el viento. La palabra de Dios no cae al piso. La palabra de Dios cumplirá el propósito. Por eso yo creo en la palabra de Dios. Pase lo que pase, digan lo que digan, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces yo quiero desafiarte hoy, amigo. Quiero desafiarte hoy, familia. Quiero desafiarte hoy, sacerdote de Dios. Que usted que me está escuchando ahí, a que usted comience a utilizar la palabra, a que usted comience a trabajar con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Y es hora de que comiences a declarar la palabra de Dios en tu salud. Busca todos los versículos bíblicos que hablan acerca de la sanidad y comienza a aplicarlos a tu vida. Así como te tomas un comprimido y tú tienes fe de que ese comprimido va a lograr el propósito por el cual la ciencia médica lo hizo, lo creó, así tú tienes que aplicar versículos, textos bíblicos a tu vida. Por ejemplo, yo me aplico este texto, yo me tomo siempre esta pastilla. El libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 25 dice: al Señor tu Dios adorarás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y quitará de en medio de ti toda enfermedad. Y yo aplico esa palabra y declaro: Señor, yo soy un servidor tuyo, yo te adoro, yo te sirvo, yo predico tu palabra, por lo cual yo declaro que tú me darás abundancia de pan, tú me proveerás el alimento, y declaro también que toda enfermedad, todo virus, todo hongo, toda bacteria será apartado de mi vida. Yo aplico esa palabra, yo la creo, tengo confianza de que así como cuando me tomo un comprimido hace su efecto, así la palabra de Dios también hace el efecto en nuestros cuerpos. Entonces es hora de que profetices a tu salud, es hora de que le hables a tu salud, es hora de que le hables a esa enfermedad y la reprenda, así como Cristo reprendió la fiebre que tenía la suegra de Pedro y dice que ella se levantó inmediatamente y servía. Así tú debes de hablarle a ese virus, a ese hongo, a esa bacteria, en el nombre poderoso de Jesús. Suelta la palabra sobre tu cuerpo, suelta la palabra sobre tu salud o de alguien que tú ames y esté cerca de ti. Cerca de ti está la palabra. Hay gente que dice: pastor, yo quiero que usted venga a orarle. Pues tal vez no voy a tener tiempo, no tengo ocasión para ir allá, pero yo quiero autorizarte en el nombre de Jesús. Por cuanto en ti está también la palabra, suéltale la palabra a ese familiar, a ese esposo, a la esposa, al hijo. Ahí hay alguien que está escuchando hoy, que está cerca de una persona que está enferma. Yo estoy viendo a alguien en una silla de ruedas. Hoy, en el nombre de Cristo, yo ordeno y declaro que el Espíritu Santo se va a mover, y cuando tú sueltes la palabra, esa persona se va a incorporar en el nombre poderoso de Jesús. Porque en ti está la palabra, porque la palabra no volverá vacía. Aleluya. Declara la palabra sobre tu familia. Cualquier circunstancia que esté atravesando tu familia, suelta la palabra. Mujer, declara la palabra sobre tu esposo. Esposo, declara la palabra sobre tu esposa. Mamá, papá, declara la palabra sobre tus hijos. Profetízale, márcale el destino profético a tus hijos por la palabra. Declara: ustedes serán sacerdotes, ustedes serán, lo que dice Isaías 54. Declárale a tus hijos: ustedes serán reparadores de portillos y de calzadas para habitar. Ustedes repararán las ruinas antiguas de generación en generación. Ustedes serán futuros profesionales, sabios, inteligentes, entendidos en los tiempos. Declárale a tus hijos: ustedes serán los que regirán los destinos de nuestras naciones en los próximos años. Profetízale en el nombre de Cristo. Declárale a tus hijos: ustedes tendrán matrimonios bendecidos. En sus matrimonios
matrimonio jamás aparecerá el divorcio. Decláraselo a tus hijos, porque la Biblia dice en Deuteronomio 5:8, yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, pero que hago misericordia por 1000 generaciones a los que guardan su pacto. Y declárale a tus hijos, por cuanto yo soy un hombre, una mujer, guardador de pacto, yo declaro que por 1000 generaciones mi familia tendrá la bendición de Dios. ¿Y sabe cuánto es 1000 generaciones? Si una generación dura 40 años, entonces nuestras familias serán benditas por 40,000 años de aquí en adelante. Declárale la bendición a tu familia. Aleluya. Y no tengas miedo. Declara la palabra sobre tus finanzas. Aleluya. Hay gente que dice, no sé qué me pasa, no sé, que no me alcanza el dinero. Tengo que completar uno, reunir uno para completar 2. No sé qué tengo, pastor. No me alcanza el dinero. Háblale a tu finanza. Háblale a tus finanzas. Aleluya. Aplica la palabra a tus finanzas. La Biblia dice que una mujer viuda fue delante del profeta Eliseo y le dijo, tu siervo, mi esposo, ha muerto y vienen los acreedores a llevarse a mis hijos como parte de pago. ¿Qué hago? Y Eliseo le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, bueno, no tengo nada, solamente un poco de aceite allí para sostenerme con mis hijos. Y Eliseo le dijo, busca vasijas, no pocas, y se van a llenar. Y cuando esas vasijas se llenen de aceite, tú vas a vender, paga la deuda que tienes con tus hijos y vive de ese aceite con tu familia, mantén a tu familia. Recibió una palabra revelada, una palabra de parte de Dios. ¿Sabe lo que hizo la viuda? Fue e hizo como Dios había hablado. Así que si tú tienes una palabra de parte de Dios, ponla en práctica en tu finanza. Si Dios te dijo, entrega algo. Si Dios te dijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, hazlo. Si Dios te dijo, honra a los que te enseñan en la palabra, dice Gálatas 6:6, aquel que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. Si el Espíritu Santo te habló y te dijo, ve y llévale esto a tu maestro, a tu mentor, hazlo. Actívate en la palabra, en la finanza. Si estabas robando a Dios, deja de hacerlo. Si Dios te dice, ponte a cuenta, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Anda, haz lo que Dios te dijo que hagas y tus finanzas se van a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Declárale a tu ciudad, porque en la bendición de la ciudad está nuestra bendición. El profeta Jeremías le manda a decir al pueblo que estaba cautivo en Babilonia, cásense, siembren, alégrense y oren por la ciudad donde están, porque en la bendición de su ciudad está la bendición de ustedes. Háblale a tu ciudad, háblale a la tierra, bendice tu ciudad. Yo declaro para esta ciudad donde vivo, de Maturín, que Maturín tendrá un sistema de transporte público excelente. Declaro que tendremos aquí ferrocarriles que unirán esta ciudad con otras ciudades del oriente. Declaro en el nombre de Jesús que el transporte público de Maturín será excelente. En el nombre poderoso de Cristo, yo profetizo que Maturín tendrá acceso al mar. Tendremos un puerto y entrarán aquí embarcaciones a Maturín como sucedía en la antigüedad. En el nombre poderoso de Jesucristo, yo declaro que eso viene. Yo bendigo a mi ciudad y amo a Maturín. Y declaro que Maturín dejará de ser, como dice su himno, la olvidada. El himno de Maturín dice, de Monagas dice, olvidada del mundo tú eres. Pero yo declaro que Maturín ahora será recordada. Por ese aeropuerto entrará gente de otras naciones a ver el avivamiento, la reforma que hay en esta ciudad de Maturín, en el nombre de Jesús.
Profetízale a tu ciudad. Profetízale a tu país. Aleluya. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Profetízale a Venezuela. Háblale a Venezuela. Háblale a la economía de Venezuela. Dios quiere prosperar la economía de Venezuela. Háblale a la familia de Venezuela. Dios quiere bendecir y salvar la familia de Venezuela. Háblale al gobierno de Venezuela. Dios quiere que la justicia de Dios se implemente en este país. Que los justos gobiernen. Dios quiere, porque cuando los justos gobiernan el pueblo se alegra. Pero cuando gobiernan los impíos el pueblo gime. Háblale al gobierno de tu país, háblale también y profetízale a la familia, a la educación, háblale a la salud. Declara que la salud de nuestro país será punta de lanza, será modelo para otras naciones en el nombre de Jesús. Profetiza, profetiza, profetiza. Todo lo que la palabra indique, decláralo, suelta la palabra. Háblale al suelo, háblale a las aguas, háblale a los aires, háblale a los ríos. Y profetiza sobre ellos, porque cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y amigo, usted que siempre nos asiste allí, la palabra de Dios produce salvación. Romanos 10, 8, 9 y 10 dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que profesamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una palabra te puede salvar. La palabra te salva. Y hoy yo quiero animarte a que tú declares la palabra. Declara conmigo allí. Di: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que moriste por mí en la cruz. Ahora yo abro mi corazón, entra en mi vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, borra mi nombre del libro de la muerte, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y dile: Señor, te doy gracias porque ahora creo por fe que pertenezco a la familia de Dios. Si hiciste esta oración, tienes salvación. El Señor te salvó y ahora tú puedes usar su palabra. Puedes declarar con libertad su palabra, porque eres legítimamente hijo de Dios. Y la Biblia dice en Mateo 7, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre nos dará el Espíritu Santo y todas las cosas buenas si nosotros se la pedimos. Así que es hora de que sueltes la palabra. Tú puedes orar también, tú puedes declarar, tú puedes profetizar también ahora. Y yo animo a la familia que me está viendo allí. Familia, crea bendición por medio de la palabra. Crea ambientes por medio de la palabra. Profetiza, ora, clama, declara sobre tu ciudad, sobre tu salud. Todos los que están enfermos allí, ahora en el nombre poderoso de Jesucristo, reciban sanidad. Como dice Lucas 4:40, y al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos los traían a él. Y él poniendo la mano sobre ellos, los sanó. Yo declaro que en este momento, por cuanto Jesús está allí en tu casa, el Señor ahora te toca en la parte afectada. Y todo el que está enfermo queda sano por el poder de la palabra de Dios. Yo te bendigo con esta palabra y declaro que a partir de hoy, tú y yo seremos portadores de la palabra. Seremos portadores de buenas noticias. Hablaré vida y no muerte. Usted que está ahí, diga conmigo: hablaré vida y no muerte. Hablaré palabras de vida y no palabras de muerte. Si hoy tomaste esta decisión, la palabra de Dios está en tu boca y tú eres creador de vida. Y tú eres creador de ambientes
por medio de la palabra de Dios. Te bendigo, bendigo a Venezuela, profetizo que ha comenzado nuestro mejor tiempo, nuestra mejor temporada. Salmo 126, cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, y estaremos alegres. Bendecimos a todos los hermanos venezolanos que están en el exilio. Pronto nos volveremos a ver y la gloria del Señor se paseará sobre nuestra nación. Abrazo, besos en el corazón. Dios les bendiga y nos continuamos viendo por este medio. Amén y amén.